Bueno, dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que es perfecto. La sentencia de todos los seres humanos, desde que nacemos, es ir madurando en todos los aspectos de la vida, físicos, mentales, emocionales y también espirituales. Todos esperamos que maduramos, que debemos madurar conforme vamos creciendo. Dios tiene un interés en que tú y yo vayamos madurando en las cosas espirituales principalmente. Que crezcamos, que no nos quedemos estancados, sino que tengamos el interés de crecer, de madurar, de ir más allá. Cuando nacemos, se espera que al año y medio, año 2 meses, años 3 meses, estemos dando nuestros primeros pasos, ¿sí o no? Es algo esperado, es algo natural que debería suceder a esa edad, al año 2 meses, años 3 meses, muy tarde, año 4 meses a lo mejor. Y una vez que se cumple esa edad y el pequeño, el bebé no da pasos, sigue sin caminar, usted como padre se empieza a preocupar, porque dice, algo no está bien en mi hijo. Ya es edad para que camine. Y usted lo lleva al médico, al pediatra, al de los huesos, a donde sea que usted le recomienden o que sepa que le va a dar un diagnóstico para ayudar a su hijo a caminar. ¿Por qué? Porque esperamos que a cierta edad empiece a caminar, que a cierta edad empiece a hablar, que a cierta edad empiece a comer por sí solo, que a cierta edad se empiece a bañar ya él solo, y así. Y eso es sinónimo de madurez, ¿no? De ir creciendo conforme a los tiempos esperados. De la misma forma, Dios quiere que usted y yo maduremos espiritualmente. Y Él espera que conforme vamos avanzando en el conocimiento de su palabra, usted y yo vayamos comportándonos a la altura del tiempo, del conocimiento que tenemos de Él. Quisiera que me acompañaran a Lucas 15, versículo 11. Es lo único que vamos a leer el día de hoy, así es que después de eso puede cerrar su Biblia o dejar su teléfono a algún lado. Generalmente usted ya conoce de sobra esta historia, es la del hijo pródigo. Generalmente nos centramos en que el hijo se va, y se arrepiente y llega regresado, pero regresa arrepentido y el padre lo acepta con los brazos abiertos. Pero hoy vamos a intentar ver la actitud de cada uno de los que participan en este relato, en esta parábola. Lucas 15, 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ponga atención a los detalles de esta narración. Dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame. ¿Qué dijo? Dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí ¿qué? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició perdidamente. Y cuando todo lo hubo ¿qué? Malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que ¿qué? Apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían ¿quiénes?
los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿y qué? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? Misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién a quién? El padre al hijo. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron ¿a qué? Regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba ¿en dónde? En el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y ¿qué? Le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has traído ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es. Esta historia encontramos 3 niveles de madurez, 3 ópticas diferentes de la vida, 3 maneras de tratar el asunto de la vida diferentes. En el primer nivel de madurez, el más bajo que podemos encontrar aquí, encontramos a un hijo que se quiere ir de la casa. Y lo primero que nos dice del hijo, lo primero que nos narra del hijo, nos da un panorama de lo que hay en su corazón y en su carácter. Y lo primero que dice es, dame. Los niños, cuando son pequeños, de 1 año, 2 años, 3 años, sobre todo de 1 año, año y medio, a veces lo primero que aprenden a decir es, hay veces que mamá, papá, pero también hay veces que es, dame o mío. ¿Sí o no? Dame, mío, quiero. Es un nivel de inmadurez y obviamente es esperado por los niños. No hay crítica en ellos. Lo que quiero dar a entender es que cuando uno es pequeño, muchas veces no hay madurez. Dame, mío, me pertenece, quiero, no presto, ¿no? Son muy, déjeme decirlo así, egoístas los niños de chiquitos. Mamá, y se acerca el papá con la mamá y feo, ¿no? Vete. O al papá, a veces sucede también con el papá. Egoísmo. Y sabe que a veces nosotros como cristianos somos como esos niños chiquitos. ¿Sabe por qué? Porque nuestras oraciones son muy similares a lo de estos niños chiquitos. Señor, te pido. Señor, quiero. Señor, necesito. Señor, dame. Y una lista interminable de te pidos y dame. Poco pensamos en orar por otro a lo mejor que tiene necesidad. Y mucho menos en
orar a Dios para escucharle. Pocas veces nos damos tiempo de orar y quedar en silencio, porque Dios también responde en ese silencio. Nada más, Señor, te pido, dame, consígueme, ayúdame. Amén. Un nivel de madurez paupérrimo, bajo, que no tiene nada que ver con otras personas, solamente conmigo. Mis caprichos, mis necesidades. Todo con recibir y nada con dar. Cuando la palabra de Dios nos ha enseñado más bienaventurado es dar que recibir, pero no, nos encanta recibir, nos encanta pedir. Otra cosa que sucede a este nivel es que luchamos por nuestros derechos. Nos enojamos si alguien violenta nuestros derechos. Lo que me corresponde, lo que es mío por ley. Hay una generación de creyentes que lo único que miran en las Escrituras son los derechos, las promesas. Y no se fijan también en las obligaciones que tenemos. Solamente vemos las obligaciones de Dios. Señor, tú dices en tu palabra que soy más que vencedor. Obligación de Dios, ¿verdad? Señor, tú dices que no me preocupe por el día de mañana, que no me afane. La obligación de Dios. Señor, tú dices, encamina al joven en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Obligaciones de Dios. Y pocas veces o nunca vemos nuestras obligaciones. Sí, hijo, sí es cierto, yo digo eso, pero también digo que no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Esas se nos olvidan, ¿verdad? Esas no tienen importancia. ¿Por qué? Porque nada más nos gusta recibir. Sí, hijo, sí es cierto, pero también dice orad sin cesar. Ay, no, qué flojera, qué aburrido. Señor, tú dices que nunca me vas a desamparar. Sí, hijo, pero también dice que des tus diezmos. No, ahí sí ya no. Luchamos por nuestros derechos, los que son, no es, según esto, derechos por ley, pero las obligaciones se nos olvidan. No nos importa. Pensamos solamente en nuestros derechos y si estos son violados. Otro aspecto en este nivel de madurez es que no queremos esperar. Queremos las cosas ya. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Dámelo. Este hijo pródigo dijo, dame lo que me corresponde ahora. Cuando la costumbre de una herencia es, ¿cuándo qué? Pues cuando ya no están los padres, ¿verdad? Y eso ni siquiera es obligación de los padres darle herencia a los hijos, ¿sabían eso? Si el padre le quiere dar lo que le generó durante toda su vida a una beneficencia pública, al de la calle, al vecino, a la vecina, a quien quiera. No es ni siquiera una obligación. Pero este hijo se sentía con ese derecho, ¿ah? Dame mi parte. Uy, pues ¿cuánto te costó? Ahora. No quiere esperar, ¿verdad? Lo quiero ya. A este nivel de madurez, todo lo queremos fuera de tiempo. Sexo fuera del tiempo, sexo fuera del matrimonio. Celular. A mis 6, 7 años, los niños. Auto. Novia. Éxitos. Ganar dinero sin ir a trabajar. Permisos y ser responsable. Vivimos una época donde no sabemos esperar, gracias al microondas, ¿verdad? Calentamos la comida en un tris, palomitas en 1 minuto,
Velocidad de internet banda ancha. ¿Qué serían de los jóvenes de hoy en día si hubieran estado por ahí de los 94? No hubo conexión. Otra vez, hay media hora para conectarte y otra media hora para bajar una imagen. Todo hoy. ¿No quieres hacer filas en el Six Flags? No te preocupes, compra tu boleto VIP. Todo lo queremos ya. ¿Quieres aprender algo? Métete al YouTube y ahí hay miles de tutoriales y ya vas a ser un experto. Ya para qué voy a la universidad, ya para qué voy a la escuela, que aquí en YouTube. Todo lo queremos ya. No sabemos esperar. A este nivel de madurez tampoco nos gusta la autoridad. Tenemos problemas para someternos a la autoridad. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza egoísta. Porque nos sentimos todopoderosos, que todo lo podemos nosotros. Este hijo tiene problemas con la autoridad y por eso quiere alejarse lo más rápidamente de su padre. Porque no se quiere meter a someter a la autoridad del padre seguramente. Y dice, se fue lejos, ¿verdad? A otro país, a otra provincia. No quiero saber nada de ti, papá. Yo ya con esto que me diste ya la hago. Para vivir como él quiere, desenfrenadamente. Esto llévelo a nivel espiritual. ¿Cuántas personas se alejan de la iglesia? ¿Cuántos jóvenes se alejan de la iglesia? ¿Por qué? Porque no quieren estar bajo la autoridad de Dios. Es que en la iglesia no me dejan ir a las fiestas. No, sí te dejamos, ve. No te conviene. No te conviene. Pero ve. ¿O a quién han amarrado aquí? ¿El pastor cuándo lo ha amarrado a alguien? Es que no me dejan fumar en la iglesia. No. Bueno, aquí adentro sí tampoco, pero haz de tu vida lo que quieras. Pero los vas a pagar. No queremos estar bajo la cobertura o bajo la autoridad de alguien. Queremos vivir, como dice Ricky Martin, la vida loca, ¿verdad? Y cuando queremos vivir fuera de la autoridad de Dios, ¿sabe qué? Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos diga, está bien, vive como quieras, y la protección de Dios ya no está en nuestras vidas. Que nos entregue a nuestra propia concupiscencia. Es de las peores cosas que nos puede suceder. Ayer leí una reflexión que me agradó bastante y la compartí con algunos en el WhatsApp y también en el Facebook. Y se las voy a platicar porque la verdad que me gustó mucho. Y esta analogía hablaba sobre cuando Dios creó el mundo, al crear a los árboles, la palabra nos narra que dice que le habló a la tierra y le dijo, tierra, que de ti salgan árboles, fruto, plantas, etcétera. Y la tierra produjo eso. Y cuando quiso crear Dios los peces, le habló al mar y le dijo, mar que produce peces. Estoy parafraseando, no es así exactamente. Y el mar produjo peces. Pero cuando se trató de crear al hombre, Dios se habló a sí mismo, a la Trinidad. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No le habló a la tierra, no le habló al mar, se habló a sí mismo. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después seguía esa reflexión diciendo que el árbol, si tú desgajas al árbol, te quitas el árbol de la tierra, este árbol va a morir. Va a morir. El árbol sin la tierra
no es nada. Y si sacas a ese pez del mar, va a morir. El pez sin el mar no es nada. Pero en cambio la tierra va a seguir siendo tierra sin ese árbol. Y el mar va a seguir siendo mar sin ese pez. Y lo mismo sucede con nosotros. Si tú quitas a Dios de la ecuación de tu vida, tú vas a morir. Y yo voy a morir, espiritualmente hablando. Pero si Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Los que perdemos somos nosotros. Cuando queremos salirnos de la cobertura de Dios, cuando queremos como este hijo malgastar lo que tenemos. No te vayas al dinero nada más. Tus fuerzas, tu juventud, tu inteligencia, tus talentos. Este hijo se fue y vivió desenfrenadamente, dice la parábola, sin freno, sin nadie que le dijera, no hagas esto, no hagas lo otro. Vivió como él quiso. Nadie lo podía parar, vivió en fiestas, malgastó su dinero, la palabra ahí dice con rameras, bebiendo, se le escapó ahí la vida, el dinero de su padre. Malgastó su vida. Malgastó su dinero. Malgastó, si quieres verlo así, los talentos. Vivió sin autoridad, sin querer sujetarse a ningún tipo de autoridad. Y en este nivel de madurez, cuando somos así, somos carnales. Nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Nos seduce fácilmente las cosas del mundo. No valora lo que tiene. También en este nivel de madurez no valoramos lo que tenemos. Lo malgastamos, lo desperdiciamos. Lo que su padre había conseguido por un cúmulo de años, este hombre en un abrir y cerrar de ojos lo echó por la borda. No valoramos lo que tenemos en Dios, no valoramos la salvación que Dios nos da a través de su Hijo. Mi papá a veces se cotorrea a mi mamá porque le dice, cuando mi mamá quiere comprar algo y mi papá va a ser el que va a pagar, mi mamá dice, ándale, está barato. Pero cuando mi mamá tiene que desembolsar de lo que ella tiene, no, está caro. ¿Verdad? Los hijos, ¿no? Los niños tienen su alcancía, ahí ya tienen un buen dinerito, pero quieren comprarse un videojuego y, papá, cómprame este, pues cómpralo tú. No, es que está muy caro. Pues sí, porque les ha costado. Cuando no nos cuesta, las cosas son baratas. Cuando no nos cuesta, no lo valoramos, no nos interesa cuidarlo. Pero cuando nos cuesta, ahí sí. Ahí sí. Y a veces así somos con la salvación. La menospreciamos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos costó. Nos es fácil faltar a las reuniones. Oh, lo veo en el Facebook o eso, ya ni lo veo. Nos es muy fácil porque no valoramos lo que tenemos. Mire cuántas sillas vacías hay. No valoramos lo que tenemos. Y va a llegar el día en el que no podamos reunirnos, no por una pandemia, sino porque nos van a perseguir. Y sabes que los que amamos a Dios, obviamente muchos van a decir, ay, qué rico, ya no voy a la iglesia. Pero los que amamos a Dios vamos a anhelar poder no estar escondiéndonos para meditar en la palabra en grupo. Pero ahorita, hoy juega la selección. Hay carnita asada. Hoy es cumple del tío que nunca lo voy a ver
en todo el año, pero hoy cumple y lo quiero mucho, pero no lo voy a ver. No valoramos. Dice esta parábola que este hombre anhelaba comer las algarrobas de los cerdos. Imagínese, nada más ponga usted la perspectiva de esta frase: anhelaba comer las algarrobas de los cerdos. ¿Qué estabas comiendo entonces? O nada, o algo peor. Anhelaba comer las algarrobas. ¿A quién se le antojan unas algarrobas? Ahorita les invito a una. No. Y cabe destacar que para los hebreos los cerdos representan inmundicia, ¿no? Entonces, esta palabra tiene todavía mucho más significado, pero no podemos entrar a descifrar todo en tan corto tiempo. Quería comer las algarrobas de los cerdos. Y es que así es el pecado. Cuando menos nos damos cuenta, estamos comiendo y deseando comer las algarrobas de los cerdos. A eso nos lleva a pecado, a estar sin nada espiritualmente hablando. ¿Qué tiene que hacer ahí ese hombre que tenía todo? Tenía todo con su padre, tenía todo con su familia, tenía todo. No le hacía falta nada. Seguramente por el contexto su padre tenía riquezas. ¿Qué tenía que estar ahí? Alimentando cerdos, limpiando cerdos. Y luego dice que este muchacho vuelve en sí. Vuelve en sí. Usted ha oído la frase que dice que cuando uno toca fondo es bueno, ¿verdad? Es bueno porque dicen, lo único que tienes que hacer es impulsarte para salir. Pues no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente toca fondo y sigue quedándose en el fondo. Quiere seguir en ese fondo. Y en realidad uno nunca toca fondo, uno puede siempre ir en caída libre. Es cuestión obviamente de uno. Pero no necesariamente uno toca fondo y bueno, entonces ya voy para arriba. No es cierto. Te puedes quedar ahí, a lo mejor porque lo deseas. Aquí dice, y volvió en sí, se dio cuenta de su locura, de lo que había hecho, de lo que estaba metido. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre están comiendo muchísimo mejor que yo, que soy el hijo? Y cuando llegamos a este nivel tan bajo, ya no nos importa la posición, ¿verdad? Ya no le importaba a este joven la posición ni sus derechos que antes peleaba con tanta orgullo. Dame lo que me corresponde, que ni eran derechos, pero bueno, vamos a dejarlos en sus derechos. Ya no. Y a veces los cristianos tenemos expresiones como, pues tú tienes una herencia, tómala. Tú tienes promesas, dile a Dios que las cumpla. Tienes un destino, cúmplelo. Tienes bendición, declárala en tu vida. Y no es así. Este muchacho dice, vuelve en sí, dice, voy a regresar a casa de mi padre y a decirle que he pecado contra el cielo y contra él. Aquí hallamos una buena actitud, arrepentimiento. Regresa este muchacho, el padre lo ve de lejos, corre hacia él, lo abraza, lo besa,
Ni siquiera, seguramente quiero imaginarme que ni siquiera lo terminó ni siquiera le permitió hablar lo que él tenía en su mente, el discurso que tenía en su mente para con su padre, y le dijo: hijo, qué bueno que estás aquí, te he extrañado, te amo, te necesito. Y su hijo queriendo hablar y él diciéndole: a ver, vengan ustedes, lávenlo, báñenlo, denle las mejores vestiduras. El padre amando al hijo. También hay otro segundo nivel en la madurez en esta historia, y vamos a hablar del otro hermano. El otro hermano. Un hermano que es muy distinto al primero, pero al mismo tiempo igual de inmaduro. Distintos, pero iguales de inmaduros. Y lo primero también que dice sobre el hermano, también describe quizá cómo era él. Dice que estaba, ¿en dónde? En el campo. En este nivel de madurez, a veces somos personas en las que el trabajo y la responsabilidad nos gobiernan, y qué bueno, está bien. El menor dame, el otro trabajador, qué bueno. A lo mejor ahí va ganando el más grande. Bueno, no, a lo mejor va ganando el más grande. Trabaja, se esfuerza. En la iglesia a veces está llena a veces de hermanos que trabajan, que se esfuerzan, pero trabajan y se esfuerzan porque la gente les reconozca. Por la palmadita en la espalda, que le dijeran: bien, qué bien que lo haces. Qué bien que trabajas, qué bien que predicas, qué bien que cantas, qué bien que das la clase a los niños. Porque el trabajo los valida. Porque el trabajo les da el mérito de sentirse bien con ellos mismos. No por amor a Dios. Gracias a Dios por los que trabajan, no me malinterprete, simplemente estamos hablando del corazón que ahorita vamos a ver que tiene el hermano. No se ha ido de casa, sigue ahí, sigue trabajando, acepta la autoridad del padre, entre comillas, entiende quizá el concepto de autoridad, entiende y se somete, entre comillas, a él. Parece que es un buen muchacho, trabajador, obediente, no malgasta lo de su padre. Y cuando regresa de trabajar este hermano mayor, dice él, nos narra las palabras de Dios, que escucha música, algarabía, danza, regocijo, y dice: ¿qué está pasando? Y dice que manda a llamar a un criado, a un servidor, y le pregunta: ¿por qué no me informaron de lo que está pasando? Esto implica: ¿por qué no me consultaron? ¿Por qué no me tomaron en cuenta si yo soy aquí casi el dueño? Eso es lo que implica. Y empezamos a descubrir el corazón del hermano mayor, que busca la aceptación, que busca el aplauso. Tratando de agradar al padre, pero su corazón no está con su padre. Su corazón es igual de egoísta que el del menor. Quieres que te consulten las cosas, como si tú fueras el que gobierna en casa. Quieres validar quién eres a través de tus éxitos. En este nivel de madurez nos molesta, nos enojamos, somos de mecha corta. Nos molesta que el otro salga adelante. Envidiamos que el otro salga adelante. Es
comentaba en la mañana que un vecino se compró un carro nuevo ahí en donde yo vivo, y a los 2, 3 días, ¿qué cree? Estaba rayado el carro. ¿Por qué? Por el egoísmo que existe. No, si yo no lo tengo, tú no lo puedes tener. Egoísmo. Manejamos en el periférico con el espíritu de Pancho Villa en la boca y se nos mete alguien y enojados. Trabajamos enojados porque no reconocen tu trabajo. Es que mi jefe nunca me dice que hago las cosas bien. No importa. Te paga, ¿no? Ese es tu reconocimiento. Te paga. Y este hijo no quiere entrar a la fiesta. Amargado, enojado. La alegría de otros es el enojo mío. El éxito de otros es el fracaso mío. Todo lo ve como competencia, tiene celos porque otros prosperan. No le interesa en lo más mínimo su hermano que estaba perdido. A él no le interesa eso. Cuando sale el padre a invitarlo a pasar, y la declaración de este hombre también nos da a ver su corazón amargado, enojado, por la expresión. Dice, tu hijo. Viendo así, tu hijo. Menospreciando al hermano. Tu hijo. Y no vemos una sola pizca de amor en él. Porque no fue para decir mi hermano. No, la responsabilidad del padre, tu hijo. Como cuando los papás, cuando el hijo se porta mal, ¿no? ¿Usted ha visto esa escena? Yo sí. Un hijo se porta mal y tu hijo, ¿no? Oye, tu hijo. Ah, pero hace cosas bien y mi hijo. ¿Verdad? Así somos. Así somos. Este hijo egoísta que toma el papel de víctima. Acusa al hermano, acusando al hermano, tu hijo que malgastó tus bienes. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros somos acusadores, le hacemos el trabajo al diablo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el diablo es que acusador. Usted está haciendo equipo con el diablo usted. Está haciendo equipo con el diablo. Y lo disfrazamos de espiritualidad. Hermana, hermano, ¿ya se enteró lo que le pasó a fulanito? Vamos a orar por él. No, lo estás acusando. Y lo estás disfrazando. Vamos a orar por él, pero ya lo balconeaste. Egoísmo, celos, envidia, enojo, amargura. Todo eso en el corazón de este hombre que parecía maduro, parece maduro, pero no lo es. Y entramos a un tercer nivel de madurez. La imagen del padre amoroso, la imagen del padre que rescata, la imagen del padre que no hace a un lado la ofensa y ama al hijo. Un nivel de madurez que tú y yo debemos tener. No para con nuestros hijos, esta habla de una relación familiar, llévalo a cualquier relación. Alguien te pudo haber ofendido, alguien te pudo haber lastimado,
Pero si ese alguien regresa a ti y viene con un arrepentimiento, abrázalo. Ayúdalo a levantarse. Y muchas veces no hacemos eso porque no, es que me lastimaste mucho. Entra el egoísmo. Entra la soberbia ahí. Tú me lastimaste, ahora me toca a mí lastimarte y te castigo con el látigo de mi desprecio. Ándele. ¿Sabe que hoy en día la sociedad ha distorsionado tanto la imagen del padre? Estos movimientos radicales han distorsionado tanto la imagen de un padre. Y es verdad, hay muchos padres que abandonan, sí es cierto. No lo estoy negando, pero esta sociedad se ha encargado de maximizar eso, de llevarlo a un nivel más allá, de generalizar de una manera tremenda esto. Y la imagen de un padre está lastimadísima. A nivel que a veces nuestra relación con Dios la comparamos o la equiparamos a la de un padre terrenal. Y no somos libres de expresar lo que con Dios. Porque vivimos ya con una mentalidad como la que tiene la sociedad, que ha venido trabajando, de que el padre es malo, de que el padre es abusador, de que el padre es violento, de que el padre no provee. No se coma esas mentiras, hermano. No se coma esas mentiras, iglesia. No adopte las ideologías de la sociedad. No lo adopte. Dios quiere levantar una nueva generación de padres en la familia. Sé tú parte de esa generación, diferente, que camina bajo los principios de Dios. Yo he oído, usted sabe que yo no soy papá, pero yo he oído o veo también cómo los papás, cuando le dan algo a su hijo, se deleitan. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Yo veo que se deleitan. Si les compran un dulce, se deleitan al ver al chamaco comerse la paleta payaso, lo que sea. Si le dan un carrito o una muñeca, se deleitan viéndolo jugar con ese carrito. Aunque a los 2 días lo abandonen, pero disfrutan ese momento cuando el niño lo saca de su cajita. ¿Por qué? Porque el corazón natural de un padre es dar, proteger, procurar, proveer. Esa es la naturaleza de un padre. Un padre que fue compasivo. Un padre espiritual como nuestro Señor, como Dios, que dice que de tal manera amó, de tal manera nos amó, que dio. ¿Que qué? Dio. No pidió como el nivel de madurez que vimos. No, dio a su Hijo único. Compasivo, amoroso. Un padre que no es indiferente, un padre que no es sabático, es un padre expresivo que al verlo a lo lejos dijo, ¿ese es mi hijo? Sí, es mi hijo. Y se echó a correr y se le colgó del cuello. Padre compasivo, un padre que camina a la segunda, a la tercera, a la cuarta y la quinta milla extra por su hijo. Que se quita el bocado de la boca para dárselo a su hijo. Y dice este relato, dice que lo vistió, lo calzó y le puso un anillo. Y todos esos son significados. Seguramente este hombre venía andrajoso, seguramente semidesnudo, no sé si quizá nada más un taparrabos, o ni eso, descalzo, andrajoso.
Y el padre no le importó que apestara a cerdos. Fue y seguramente lo besó e inmediatamente lo mandó a vestir. Y esto representa dignidad para los hebreos. Cuando alguien está desvestido es indigno, pero cuando alguien está vestido es digno. Por eso en la crucifixión los dejaban semidesnudos, para causarles indignación. Y dice que también lo calzó. La falta de calzado también para los hebreos representa esclavitud. Y él estaba esclavo de sus pecados. Estaba atascado de sus pecados. Y también dice que le puso un anillo, y este anillo representa herencia. Herencia. O sea, lo volvió a adoptar. Aún después de haber malgastado todo, dijo, sigue siendo mi hijo. Y te adopto de nuevo. Te cuido, te limpio, te sustento, te proveo, te guío. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, hermano. Ese es el nivel de madurez que Dios quiere también que tú y yo tengamos. No para nuestros hijos, no lo dejes a un nivel familiar. Llévalo a cualquier otro nivel de amistad, de matrimonio, con tu jefe. Nivel de madurez que Dios quiere que alcancemos. Y por eso empecé que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Y parece que seguimos muchos siendo como de 2 meses. No hemos avanzado. Seguimos odiando, seguimos siendo soberbios, viendo a los demás por arriba del hombro. Falta de perdón, amargura, enojo, tristeza. Vemos a alguien andrajoso en la calle y nos pasamos del otro lado para no leerlo. ¿Qué nivel de madurez tienes? No me contestes, respóndetelo a ti. ¿Qué nivel de madurez hay en ti? ¿Eres como el padre, eres como el hijo mediano o eres como el hijo menor? ¿Quién eres en tu madurez? Inclina tu rostro, Señor. El que tuvo oídos para oír oyó lo que tu Espíritu nos dijo. Permítenos, Dios, seguir caminando hacia la madurez. Permítenos, Dios, seguir tus caminos, tus sendas. Y ser como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y no ser, Dios, como el que se avienta de un precipicio y va en caída libre. Que podamos, Dios, si es que estamos en alguna circunstancia similar a la del hijo pródigo, podamos volver en sí. Danos esa oportunidad de volver en sí, Señor. Y decir, híjole, recuerdo que cuando caminaba con Dios, cuando le obedecía, me iba bien. Estaba en paz. Estaba tranquilo. Y ahora vivo miedoso. Vivo intranquilo. Vivo sin la paz. Ayúdanos, Señor, a volver en sí. Y que si estamos en un contexto similar al del hijo menor, en donde creemos que porque hacemos, porque subimos, porque bajamos, estamos bien, pero nuestro corazón no es el correcto, también ayúdanos a volver en sí y a corregir el camino. Aquí
El hijo menor corrigió el camino, se arrepintió. Pero el hijo mediano, que parecía que era el que estaba bien, siguió estando mal. Por eso tiene razón tu palabra cuando dice que más vale que seamos fríos o calientes, porque si somos tibios, nos vomitarás de tu boca. Porque si somos tibios, qué difícil es darnos cuenta que estamos mal. Por lo menos cuando somos fríos, nos damos cuenta y sabemos perfectamente que estamos mal y quizá llegue el momento, quizá solamente llegue el momento en el que nos arrepintamos. Pero cuando somos tibios, qué difícil, Señor. Ayúdanos por amor a tu nombre, a alcanzar los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Ahora despídenos en paz. Y aquellos que cumplimos con el pacto, Padre, bendícenos. Queremos hacerlo de la manera correcta. Y los que no cumplimos con el pacto, Padre, pues ayúdanos a volver en sí. Bendícenos, Padre, en esta semana que empieza. En cualquier lugar a donde vayamos, cualquier tarea que realicemos sea prosperada por tu mano. Gracias, papito lindo. Te amamos y te necesitamos. En el nombre de Jesús.